Hola a todos, me llamo Cristóbal Casado, en nombre de la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, y muchas gracias a Rodrigo Pérez Fernández por organizar y moderar esta jornada. Muchas gracias también a los cuatro excelentes ponentes que vais a explicar los beneficios de cursar un máster habilitante de ingeniería, y también muchas gracias a todos los que estáis conectados para participar en esta mesa redonda online. Por mi parte, tengo el privilegio de presidir el Comité de Universidad, Formación y Empresa, que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo o las mejores empresas. Para conseguirlo, proponemos que se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre las universidades, las empresas, las instituciones y las ingenierías. Este partnership universidad-empresa lo estamos llevando a cabo este año con 30 proyectos y actividades principales que desarrollan 6 objetivos clave. Pues bien, en uno de estos proyectos se enmarca esta jornada para animar a los estudiantes de grado y a los grados en ingeniería a que continuéis vuestros estudios haciendo el máster habilitante de ingeniería, que es un paso imprescindible para tener la profesión regulada de ingeniero y muy necesario para que podáis ser dueño de vuestra carrera profesional, es decir, dueño de vuestro destino laboral. Como decíamos, sobre los beneficios de estudiar un máster habilitante de ingeniería o un PARS de estudios integrados de grado y máster habilitante, os van a hablar cuatro excelentes ponentes junto con el moderador Rodrigo Pérez Fernández. Rodrigo es doctor en Ingeniería Naval por la Universidad Politécnica de Madrid, donde además es profesor asociado. Actualmente es director en Siemens y miembro del Comité de Universidad Formación Impresa, y como decía, es el organizador de esta mesa redonda y que os va a presentar a los ponentes. Bueno, pues ya sin más, paso la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a don Cristóbal Casado Salinas, presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería de España, su introducción a esta jornada sobre la promoción de los máster habilitantes para estudiantes de grado. La verdad es que tuvimos muchísimo éxito con la primera edición de este año, los llevamos organizando ya varios años, y debido a que Zoom nos permite hasta cierta capacidad para conectarse, pues hemos decidido realizar esta otra sesión, porque además nos fuimos más allá de las 2 horas. También quisiera agradecer a doña Maricruz Díaz Álvarez, la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, por su apoyo a este evento y, por supuesto, a la Comisión de Universidad, Formación y Empresa que lo organiza. En esta jornada, diferentes compañeros ingenieros de las distintas ramas de la ingeniería española mostrarán las ventajas de realizar el máster habilitante en ingeniería. La verdad es que todos los que formamos parte del Instituto de Ingeniería pensábamos que era muy claro que no es lo mismo estudiar un grado que estudiar un máster, pero siempre hay dudas, no siempre en las escuelas los alumnos adquieren el conocimiento para saber diferenciar entre las atribuciones que tiene cada una de las ramas de lo que se puede estudiar tanto grado como en máster, así que creemos que es muy oportuno realizar este tipo de evento. Y bueno, las personas que nos acompañarán hoy en esta jornada son colaboradores habituales con el Instituto de la Ingeniería de España, forman parte de él y más aún con el Comité de Universidad, Formación y Empresa. Paso a presentároslos y lo haré en el mismo turno en el cual irán respondiendo a una serie de preguntas que yo iré lanzando. De todas maneras, queremos que esto sea un diálogo abierto, así que si alguien tiene algún tipo de pregunta, puede hacerla directamente en el chat y yo se las voy realizando a los ponentes. O si alguien al final quiere levantar la mano y hacer la pregunta verbalmente, pues también lo haremos posible. Comenzamos con doña Susana González Martínez. Es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster Executive en Gestión de Empresas Industriales por CESARI y la Universidad Rey Juan Carlos.
Su experiencia profesional está dentro del diseño y mantenimiento, la intralogística y la consultoría y el emprendimiento, completando con experiencia como vocal de las juntas de la Asociación y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Es también presidenta de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial de dichas entidades, vocal profesional evaluadora de la certificación EURACE y colaboración con el Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de Ingeniería como secretaria y responsable de la coordinación del programa de fomento por las vocaciones en ingeniería para estudiantes de enseñanzas medias. También tenemos el honor de contar con doña Montserrat Zamorano Toro. Es doctora en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Es catedrática de la universidad en el área de tecnologías del medio ambiente, donde imparte docencia y desarrolla su labor investigadora en materias relacionadas fundamentalmente con la gestión de residuos, la economía circular y la sostenibilidad. Ha ocupado diferentes cargos de gestión como secretaria y directora del Departamento de Ingeniería Civil y entre los años 2013, si no recuerdo mal, y 2021 fue directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, siendo la primera mujer en España en ocupar dicho cargo. Desde el año 2016 es directora de la Cátedra Hidralia y desde noviembre del 2022 de la Cátedra La Huella Verde, que es para la transformación sostenible de Granada y provincia. Destaca su trayectoria de investigación a la sociedad, hecho que queda patente por ser socia fundadora de la spin-off Proma, que es una consultora especializada en ingeniería ambiental. Y finalmente su trayectoria profesional fue reconocida en febrero del año 2020 con la medalla al mérito medioambiental por parte de la Junta de Andalucía. También contamos con la participación, somos muy afortunados también, de don Juan Antonio Fernández, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y diploma de estudios avanzados por la misma escuela. Ha trabajado en las multinacionales de las telecomunicaciones ITT y Alcatel durante 30 años. Ha sido profesor en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid. Por tanto, tiene ambas visiones de la universidad privada como de la universidad pública. Ha participado como vocal profesional en la evaluación EURACE. Es una certificación europea para las distintas titulaciones de ingeniería es en las titulaciones del área industrial y telecomunicaciones dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Jaén. Como decía, para hacer la jornada más amena, yo iré realizando una serie de preguntas a los ponentes en donde nos irán contando sus impresiones y experiencias profesionales sobre las ventajas de realizar un máster habilitante. Posteriormente, según vengan las preguntas, yo las iré realizando a los conferenciantes. Y luego, bueno, quisiera ya para comenzar realizar la primera pregunta para Susana. Quisiera conocer tu opinión sobre las profesiones reguladas. ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué diferencia hay entre las competencias, las atribuciones de trabajo dentro de la profesión del ingeniero? Bueno, pues las profesiones reguladas no son solamente de ingeniería, son también de otras secciones, de otros sectores que están en toda la sociedad. Nos permiten convivir de manera que nosotros sabemos que cuando un profesional pertenece a esa profesión regulada, es capaz de comportarse de manera adecuada y de tener los conocimientos y habilidades adecuadas para desempeñar su profesión. En estas profesiones reguladas se crearon para dar una seguridad al usuario de estas profesiones. Eh, Todos tenemos en mente que un médico tiene que estar colegiado. ¿Por qué? Porque del comportamiento de este médico, de la actuación profesional de este médico, depende la salud de las personas. También está regulada la parte de la jurisprudencia. Los jueces, los abogados están también en una profesión regulada para que los usuarios, los clientes de los abogados, tengan la seguridad de que esta actuación es correcta. Más objetivos, sectores en los que se incluyen las profesiones reguladas, pues son el cultural
y el técnico y de ciencias experimentales. En el caso de los sectores técnicos y de ciencias experimentales, pues nos encontramos fundamentalmente con las ingenierías. En el caso sanitario, pues nos encontramos, por ejemplo, no solamente con medicina, sino también con veterinaria. En el, en los ingenieros no solamente visan proyectos, que es lo que más se identifica con la profesión regulada. Los ingenieros también realizan peritajes para el sistema judicial. Todas estas actuaciones están de, reguladas a nivel a nivel estatal y a nivel de ley. Entonces, las diferencias entre las competencias, que es lo que todos vemos cuando investigamos sobre la carrera que queremos realizar, y las atribuciones, es que las competencias son capacidades y conocimientos y aptitudes que se adquieren en esta formación, mientras que las atribuciones son la capacidad legal para realizar unos trabajos determinados dentro del ámbito de la profesión. Las atribuciones son para las profesiones, no para las titulaciones, mientras que las competencias sí que son específicas de una titulación. Las competencias se regulan por una orden ministerial, que en el caso de los másteres habilitantes y de las atribuciones de las competencias de los ingenieros son por orden CIN, mientras que las atribuciones pueden ser exclusivas de una profesión, aunque no exclusivamente, porque hay profesiones que pueden tener solapes entre sus atribuciones y tienen un carácter de ley. En cualquier caso, como indico, lo importante de las atribuciones es que garantizan al usuario la seguridad de que la persona que está realizando esa actuación tiene permiso para hacerlo y tiene los conocimientos adecuados para hacerlo. Una profesión puede estar integrada por distintas titulaciones o puede ser de una única titulación. Incluso una titulación puede dar origen a varias profesiones. En el caso del derecho, no todos los estudiantes de derecho son abogados. Los tenemos que luego se dirigen hacia la abogacía o hacia la jurisprudencia como jueces o hacia la fiscalía, dependiendo luego de cómo se especialicen hacia dónde se dirijan, pues tendrán una profesión diferente, aunque la titulación de partida sea la misma. En el caso de las ingenierías, se identificaban hasta Bolonia de una manera muy clara porque una titulación daba origen a una profesión. Ahora no, ahora distintas titulaciones pueden engranarse para dar acceso a un final que es el que da el máster habilitante y es el que otorga la profesión para esas titulaciones. Muy bien, muchas gracias, Susana, ha quedado clarísimo. En tu caso, Montserrat, me gustaría que aportaras algo de luz entre las diferencias entre un grado y un máster habilitante. ¿Podrías, por ejemplo, compararnos las profesiones de grado y máster de el ingeniero técnico de obras públicas y la de ingeniero de caminos, canales y puertos? Sí, hola, buenas tardes. Se ve mi pantalla, ¿no? Dentro estamos. Se ve la presentación, ¿no? Ahora se ve en negro, como antes, pero espérate un poquillo que enseguida se verá. ¿No se ve? No, se No, sigue apareciendo en negro. tarda un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que tarda un poco. Monse, yo creo que tengo tu Sí, presentación. Si te parece, la nada, comparto yo. no le entiendo, le he dado lo No te mismo que antes. preocupes. Sí, si te A ver, parece, la comparto yo. ¿Vale? venga, Creo que, por favor, salte de compartir. Eso venga es. ya. Y ya la comparto yo. Y nada. Venga, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y por la invitación. Y bueno, como bien ha introducido Rodrigo, pues yo voy a explicar cuál es la situación concretamente en el caso de los títulos de ingeniería relacionados con lo que es la ingeniería civil. Bien, en España la ingeniería civil en el marco de la ingeniería civil existen dos profesiones reguladas.
Por un lado está el de ingeniero técnico de obras públicas, la profesión regulada de ingeniero técnico de obras públicas y la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Bien, se trata de dos profesiones que, como he dicho antes, están en el ámbito de todo el tema laboral de la ingeniería civil, pero bueno, cada una tiene pues lo que son, como bien ha explicado Susana, sus competencias. Bien, concretamente, bueno, pues para hacer un poco una comparativa de una y otra, estamos ya por la tercera, Rodrigo. Bueno, aquí, exacto, aquí en esta transparencia tenéis pues una comparativa entre lo que sería, bueno, tener el título, un título que te habilita para ser ingeniero técnico de obras públicas o bien para ser ingeniero de camino. En el caso de ingeniero técnico de obras públicas, pues se accede a esta profesión regulada con un grado de 240 créditos. En la actualidad son 4 años, que además tiene que cumplir con unas especificaciones de una orden CIM, concretamente la 307, el año 2009. Y en el caso de ingeniero de caminos, canales y puertos, se accede a ella mediante, una vez que tú has finalizado unos estudios de nivel máster. Es decir, aparte del grado, 120 créditos más, es decir, 2 años más de estudio, que además tienen que cumplir con unas especificaciones de una orden CIN, la 309 del año 2009. Bien, hay un conjunto de diferencias entre lo que son los títulos que se puedan cursar en las distintas universidades y en el caso concretamente de los títulos que permiten acceder a la profesión regulada de ingeniero técnico de obras públicas, tienen distintas denominaciones en función de la universidad. Pues concretamente hay universidades que el grado se denomina ingeniero civil, en otros tecnología en ingeniería civil y territorial, llevando a veces a un poco de confusión. Pero en todos los casos se accede a la profesión regulada de ingeniero técnico de obras públicas, si se cumple evidentemente con lo que son las especificaciones de la orden CIM. Luego, por otro lado, tenemos en el caso de ingeniero de caminos, canales y puertos que la denominación es única. Esto está así regulado por la normativa universitaria, de manera que la denominación del máster que te habilita para esa profesión es única en todas las universidades. Bien, una diferencia también importante que hay es que en el caso de ingeniero técnico de obras públicas existen 3 menciones: construcciones civiles, hidrología, transporte y servicios urbanos. No ocurre así en el caso de ingeniero de caminos, canales y puertos, en los que se trata de una profesión global. Aunque hay universidades que tienen menciones en su máster, en todos los casos te habilita para cualquiera de los ámbitos de la ingeniería civil. Podríamos decir, por lo tanto, que son dos profesiones diferentes que comparten competencias en la actualidad, porque para poder acceder a ser ingeniero de caminos, canales y puertos, es decir, poder estudiar el máster que te habilita esa profesión, previamente has tenido que cursar un grado que te habilita para ser ingeniero técnico de obras públicas, pero el ingeniero técnico de obras públicas formaría parte o sería un subconjunto de todas las competencias o todos los trabajos que puede realizar un máster. ¿Esto qué es lo que implica? Bueno, pues que el ingeniero técnico de obras públicas tiene competencias parciales, solo las tendrá en su especialidad. En el caso de Camino no es así, las tiene globales en el ámbito de toda la ingeniería civil. De hecho, hay jurisprudencia en la cual pues se deja claro, ¿vale? Que bueno, pues los ingenieros técnicos de obras públicas desarrollan sus competencias en el ámbito de su especialidad, pero además con trabajos de menor envergadura y complejidad. En el caso del ingeniero de caminos, se pueden hacer trabajos de gran envergadura, como puede ser, por ejemplo, una presa, tramos de carretera complejos en los cuales tengas estructuras, tengas una longitud ya mayores, ¿vale? Entonces, al final, el ámbito de trabajo que tiene un ingeniero técnico de obras públicas implica, evidentemente, actuaciones de menor envergadura. Los estudios de ingeniero técnico de obras públicas tienen un nivel en el marco europeo de cualificación para la educación superior, que es un nivel 2 meses. En el caso de máster de ingeniero de caminos, canales y puertos sería 3. Esto implica que en el caso de ingeniero técnico de obras públicas no se tiene acceso a los estudios de tercer ciclo o doctorado, y en el caso de ingeniero de caminos, canales y puertos sí.
En definitiva, el ingeniero de caminos tiene más conocimientos y capacidades, más competencias profesionales y más oportunidades laborales y profesionales. Bien, si nos centramos en la parte ya del trabajo de la administración, hasta el día de hoy, en la actualidad, pues el Estatuto Básico del Empleado Público establece pues varios grupos, ¿no? Y entonces, concretamente, estaríamos hablando de que tanto un ingeniero técnico de obras públicas como un ingeniero de caminos estaría dentro del grupo A. Con los títulos actuales, incluso en lo que denominamos el grupo A1, ¿vale? Si estuviésemos hablando de los títulos antiguos, el A2 queda reservado para lo que eran las antiguas ingenierías técnicas o, por ejemplo, también las arquitecturas técnicas. Bien, aunque es cierto que con el nuevo modelo de Bolonia se tiene acceso tanto con el grado como en el máster a este grupo A1 del empleado público, todavía existen administraciones como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, en el caso concretamente del ámbito de la ingeniería civil, también en el Ministerio de Medio Ambiente, a nivel de comunidades autónomas ocurre lo mismo, por ejemplo, en el caso de Andalucía, e incluso también a nivel de diputaciones y ayuntamientos, en los que se reservan un conjunto de plazas para ingenieros de caminos, es decir, que las plazas están reservadas no a un nivel de estudio o un nivel A1, ¿vale? Sino a una titulación concreta que te habilita para una profesión regulada. Concretamente estamos hablando del caso de ingeniero de caminos, ingeniero técnico de obras públicas. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad si se es ingeniero técnico, máster de ingeniero de caminos, canales y puertos con los títulos actuales? Que se va a poder acceder tanto a unas plazas como a otras. En el caso de las titulaciones antiguas, bueno, pues no ocurría así, pues porque, como sabemos, bueno, pues eran itinerarios diferentes desde el primer momento en la entrada en la universidad, pero si ha tenido algo a día de hoy, una ventaja de tener grado más máster, es que finalmente si hacemos el máster, tenemos las dos profesiones reguladas y por lo tanto entonces nos abren muchísimas más oportunidades desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, entonces yo resumiría que el hacer un máster habilitante en el ámbito no solo de la ingeniería civil, sino en cualquier ámbito de la ingeniería, pero particularmente en este caso, que es el que yo más conozco, pues nos da más oportunidades, nos da más formación y en definitiva supone una mejora laboral futura. Pues muchas gracias, Monse. Ha sido una excelente aportación. Luego iremos con las preguntas. Quisiera terminar con Juan Antonio. Quisiera que tú trataras el tema del reconocimiento de quien posee un máster habilitante. ¿Por qué es mejor hacer el máster habilitante que un máster avanzado, por ejemplo, en tecnologías emergentes, digitalización o un MBA u otro grado? Y la segunda pregunta es si es posible simultanear un máster habilitante con la actividad laboral full time, como si es posible en otros másteres propios o MBAs. ¿Me oís bien? Perfectamente. Aquí me daba una señal de que tenía algo mal en el micrófono, pero bueno, creo que es que tengo dos micrófonos y debe estar usándose el que tiene la cámara. Bien, me presento Juan Antonio Fernández Fernández, como ha dicho ya Rodrigo, del currículum no voy a hablar, sino que voy a hacer bueno, sí que pertenezco, que eso no lo ha dicho, también al comité de Universidad Formación Impresa, en el cual llevo ya yo creo que para 7 años casi, haciendo un montón de cosas con las universidades. Bueno, realmente mi interés en estar aquí siempre es porque la visión que han dado legal tanto Susana como Monse es extraordinaria. Yo la voy a matizar un poco en el sentido de que muchísimos ingenieros no van a la administración pública, es decir, en la 1, en la 2, esas cosas, las empresas privadas, eso no existe. Sin embargo, hay ahora mismo, curiosamente, el otro día lo hablaba con una persona también del colegio de la Asociación de Ingenieros Industriales, en que hay una gran confusión con el tema de los ingenieros técnicos antiguos. La están mencionando muy bien Monse, ¿no? Que si son ingenieros y que ya está, ¿no? Eso además lo está fomentando mucho los colegios profesionales de ingenieros de graduados en ingeniería. Vamos a empezar por una cosa que ya se ha dicho, es que son dos profesiones diferentes.
Antes eran separadas y ahora tiene la ventaja, que para mí ha sido una ventaja Bolonia, no una desventaja, en que son lo que se llaman consecutivas. Es decir, se hace primero el grado, como habéis explicado muy bien, Monse, y luego se hace el máster. Y entonces se adquiere uno realmente las dos profesiones, ¿no? No deja, por ser máster, no deja de ser uno graduado, con lo cual, como alguna vez me han preguntado, pero yo entonces ya cuando sea ingeniero superior, como llamábamos antes, ahora ingeniero solo, la profesión de ingeniero, entonces ya, si me colegio en el colegio de ingenieros, pues entonces ya dejo de ser ingeniero técnico antes o graduado ahora. No, o sea, lo que tiene son las dos profesiones. Vamos a verlo desde el punto de vista además de las empresas privadas. Las empresas privadas no se tienen esos rigores legales de que para acceder a ciertos puestos, como ha explicado Monse, pues tienes que ser ingeniero de caminos o basta o no ser ingeniero técnico. Las empresas privadas son más simples que las a un cubo. Es decir, nosotros, yo empecé a trabajar en una empresa privada en el que había miles de ingenieros, en concreto 1.200. Ingenieros, además de todo tipo, curiosamente, porque claro, que teníamos 5 fábricas, con lo cual había mucho ingeniero industrial, pero también, como era empresa de telecomunicaciones, pues había montones de ingenieros de comunicaciones. Como entonces no estaba la informática, lo que teníamos eran licenciados en ciencias físicas, matemáticos, etcétera, en el cual estaban haciendo trabajos de informática, pero había de todo tipo de una fauna increíble, ¿no? Claro, de tanto, había hasta ingeniero de caminos, había de todo. El caso es que allí la gente de recursos humanos era muy simple. Siempre se categorizaban, ya sabéis que en las empresas todo el mundo está categorizado, es decir, tienen categorías. En nuestro caso iban desde el grado 3, algo así, hasta el grado 23, y los ingenieros no sé, les encuadraban los ingenieros técnicos en el grado 9 o 10. Los ingenieros superiores eran 10 para arriba y luego empezabas a crecer, grado, daba un salto, no sé por qué, de 13, 14, 15, etcétera. Pues bien, ¿cómo se accedían a esas categorías al entrar? Pues muy sencillo. Las carreras de 3, 4 años se consideraban titulaciones medias y ahí entraba todo tipo de carreras que daban igual el nombre, pero eran de todos los que habían estudiado 3 o 4 años, lo que ahora serían los graduados, por supuesto. Y luego las carreras superiores, o el titulado superior, se llamaba, era 5 o 6 años y punto. Lo digo esto porque el otro día, como me comentaban, que ya un ingeniero de 4 años ya era todo lo ingeniero que se podía ser, y digo, mira, eso es un error. No es lo mismo mi hija, que había estudiado 6 años en su carrera de ingeniería informática, entonces era licenciatura en informática en 6 años, a un graduado que hace 4. No, no, sí, sí, eso sí lo reconozco. Digo, bueno, pues en las empresas también se reconoce. Es que no es lo mismo. Son dos profesiones distintas, eso es una obviedad. Como muy bien ha dicho Monse, hay un problema que se llaman las competencias, se comparten naturalmente para hacer el máster, haciendo que hacer previamente el grado, con lo cual ciertas tecnologías las has estudiado a un cierto nivel en el grado y luego las terminas de complementar en el máster. Pues bien, a eso no confundir, que es lo que quería transmitiros. Aparte de las leyes y todas esas consideraciones que se han hecho antes, en la empresa se tiene muy claro que se tienen dos profesiones diferentes. Punto. Se llamen como se llame graduado en ingeniería, antes ingenieros técnicos, etc. Y eso, por favor, no dejaros engañar por esos bulos que hay, que es que además, como bien ha dicho Rodrigo, es que hay una cierta confusión cuando en las empresas, ya os digo, que en absoluto hay esa confusión. Se tiene muy claro que un ingeniero que haya estudiado 6 años no es lo mismo que el que ha estudiado 4. Segundo problema, que a veces surge, y es decir, ¿qué diferencias hay si luego eso no se nota? Uno se pone a trabajar. Yo he tenido ingenieros técnicos muy buenos, que realmente por sus méritos y por su valía, pues eran dignos de seguir progresando profesionalmente. Pero, este aquí, que no. El problema de los titulados de 3, 4 años, había un problemilla no despreciable, y era que les faltaba, vamos a decir así, porque no se consideraba entonces en la área de recursos humanos, lo tenía muy claro, un problema de liderazgo.
Es decir, un ingeniero técnico, entonces ahora un graduado, nunca podía pasar, o era extraordinariamente complejo, o muy difícil, casi podemos decir imposible, no conocí ningún caso, solo los antiguos, en el que no podía pasar del grado 15. ¿Por qué? Porque cuando ya tenía que liderar grupos de trabajo, proyectos que tuvieran cierta complejidad y tuviera que dirigir a más de 20 ingenieros, por ejemplo, pues naturalmente tenía que dirigir a ingenieros de los que decíamos antes de 6 años o de 5. Entonces había un problema muy humano y es que no tenía, vamos a decir, el reconocimiento, tanto empresarial, de hecho, o eso ocurría, no era titulitis, era que consideraban que era un ingeniero de grado medio, punto. Pero los propios subordinados no admitían, desde luego, que fueran dirigidos por una persona que tenía una titulación o un, vamos a decir, un grado de estudios, vamos a decir, inferior. No, insisto, no era un problema de titulitis, es que sencillamente ni siquiera había tenido las mismas oportunidades en el trabajo, por muy buen trabajador que fuera, tenía una orientación muy técnica, etcétera. Aquí creo que hacer también una consideración importante. Los ingenieros máster realmente las empresas se quieren para dirigir equipos, eso no lo olvidéis, es decir, terminan dejando un poco la rama técnica, tienes que entrar en la rama de gestión y efectivamente tienes que dirigir personas. Eso desde luego se veía que en los titulados de grado medio eso era muy difícil. Voy a la segunda pregunta y no me enrollo más con esto. Luego, si queréis hacer alguna pregunta, lo digo porque esto no se cuenta. Esto que he contado no se cuenta nunca en las titulaciones, ni en las leyes, ni nada de eso. Es decir, el devenir de la profesión dentro de las empresas solo se vive, pero no se lo cuentan nunca a nadie. Claro, era muy duro tener que decir a un ingeniero de estos valiosísimos, yo he tenido ese problema, de decir que no podía progresar más. Yo lo hubiera querido hacer más de grado 15, algunos de mis subordinados que eran de grado medio, pero y yo le decía, ¿y por qué no haces entonces el segundo ciclo para el equivalente ahora al máster? Hombre, es que ya con 45 años, pues él no se veía estudiando, ¿no? Pero luego eso me impactó mucho y puse en marcha un programa en la Universidad Europea para hacer el segundo ciclo a aquellos titulados de grado medio que veían que sus empresas pues, no promocionaban. De hecho, muchas empresas nos mandaban a la gente valiosa, que eran ingenieros técnicos, a que hicieran el segundo ciclo para hacerles ingenieros superiores y poderles promocionar. Tenía jefes de mantenimiento y cosas de estas que veían que tenían que dirigir luego a ingenieros superiores y eso era imposible. Cierro este capítulo. Si luego queréis hacer alguna pregunta, pues hablamos sobre ello. Ahora voy a decir otra cosa muy importante que también ha mencionado Rodrigo, y es, ¿y por qué no hacer otro máster? Esta pregunta se me ha hecho mucho cuando estaba de director de industriales en la europea. Entonces me venía la madre y me decía, mira, yo llevaba precisamente los graduados y los máster, claro. Allí no teníamos carrera, digo, los graduados y los másteres se hacían en el mismo área, en el mismo contexto. Entonces, claro, nosotros queríamos, naturalmente, es que ha sido siempre una obsesión que he tenido, es que todos mis ingenieros técnicos o mis graduados se hicieran máster. Eso era, vamos, sabéis que, o no sé si lo sabéis, pero que solamente en España el 22% de los graduados hacen el máster. Es una barbaridad. En el instituto estamos intentando que por lo menos fuera el 50%. No sé lo que había antes realmente, pero a mí me parece que quedarse a la mitad de una carrera de ingeniería, pues no debía ser así. Pero la pregunta que se hacía es decir, bueno, ¿y si hace un máster de estos que los hay muy interesantes de nuevas tecnologías? Nosotros teníamos, claro, en energías renovables, en industria 4.0 y no sé qué, y todas esas cosas tan atractivas. Pues mire, ese será un técnico, como bien decía Monse, sería equivalente a la profesión de ingeniero técnico, solo que es más listo, sabe más cosas técnicas. Eso no le da el título de ingeniero. Es un ingeniero listillo, o sea, un enteradillo que sabe mucho de eso. Y entonces me decía, bueno, y hacer un MBA, que también es una cosa que hay muy socorrida para los ingenieros que hagan sus MBAs y sus cosas, pues mire, pues sería un ingeniero técnico con MBA. Eso dentro de la empresa seguiría viéndose como que no era un ingeniero que había hecho un MBA, sino un ingeniero técnico que había hecho un MBA. De hecho, fijaos que nosotros hasta teníamos
ingenieros superiores que además hacían la licenciatura en dirección de empresas, es decir, salían con las dos carreras. Eso sí que era un ingeniero capaz, de verdad, de acceder a cualquier puesto. Ese no tiene ninguna limitación. Pero desde luego, ningún otro máster, ni MBAs, ni nada de esas cosas, va a suplantar a lo que es el máster en habilitante. Ujú. Claro, es que además el contenido máster habilitante, es que también lo ha mencionado Monse, es que tiene realmente características que a veces no se reconocen, no sé por qué, en las empresas sí se reconoce, de que sean más globales, que tengan competencias de dirección que son muy importantes para el ingeniero, etcétera. Y terminar un poco en el que la oferta que hay realmente para que los graduados hagan máster. Ahora hay unas enormes ventajas, porque sabéis que se puede hacer primero haciendo el PARS. No sé si habéis oído muchos hablar del PARS, pero ya muchas universidades tienen la posibilidad de hacer el grado y el máster de manera conjunta y que se hace además optimizando, con lo cual se ahorra tiempo. Normalmente lo que se hace, en fin, tiene unas características especiales para que a veces pues, el grado más máster no sean 4+2, sino 4+1,5, cosa que es muy interesante. De hecho, hemos pasado, como sabéis, claro, de las titulaciones de grado medio de 3 a 4 y el máster que se había quedado en 2, pues en muchas universidades es de 1,5, es decir, de 90 ECTS, con lo cual, resumiendo, y con esto acabo, por 90 o 120 ECTS más, de luego no tiene limitaciones profesionales, aparte que no he mencionado, naturalmente, puedes acceder a hacer doctorados, etcétera, etcétera. También es verdad que se puede hacer con otros másteres, pero con el máster habilitante también, es decir, no tienes limitaciones profesionales, cojas lo que cojas, te dediques a hacer doctorados, investigación, en las empresas no tienes limitaciones de ningún tipo, puedes llegar a cualquier puesto de dirección del más alto nivel o a la presidencia de la misma. Sin embargo, desde graduado, no, no, y además olvidarlo, esas falacias que a veces cuentan. Sí, yo conocí a uno que era solamente graduado y que llegó a ser, pues sería el hijo del presidente y cosas así, pero las empresas, vamos a decirlo, no están por la labor digamos, de confundirse, Y un 4 no es un 4+2 ni un 4+1,5. Ujú. Muchas gracias, Juan Antonio. Siempre es un placer escucharte. La verdad es que hemos tenido la suerte de organizar esta segunda sesión, esta segunda parte, porque ha ocurrido la semana pasada algo curioso, digno de mencionar y que en las redes sociales ha generado bastante impacto. Un compañero me ha enviado esta información y le gustaría, él es industrial, entonces en este caso no sé, Susana, si tú querrías responder, es que la semana pasada el Senado aprobó una moción para que los ingenieros técnicos graduados puedan acceder al grupo A1 de la función pública, equiparándolos a los ingenieros con máster habilitante. Sé que el Consejo General del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha expresado con claridad vuestra posición, que los títulos de grado y máster no son equivalentes. No sé si tú, bueno, o a lo mejor Juan Antonio también, o Monse, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, a nosotros también nos ha llegado esa información desde el Colegio de Caminos, se está movilizando todo el sector profesional. Lo que yo no sabía era que se había aprobado ya. Yo a mí lo que me había llegado era que que se iba a llevar, Que se pero había no, presentado, que se había es lo que tengo. presentado, eso es. Pero yo ya no sé si está aprobado o no. Las últimas noticias que tengo yo es que el grupo parlamentario que ha presentado esa moción ha reconocido que era un error y no va a salir adelante. En cualquier caso, es lo que estamos comentando. No es lo mismo una titulación de grado que una titulación de máster. Cuando te estás preparando para un grado, te estás preparando para unas cosas. Cuando te estás preparando para el máster, estás añadiendo más preparación. Es lo mismo que si te dicen que ahora de repente los enfermeros pueden presentarse al MIR y entonces actuar como médicos en un hospital público. Mm,
cae por su propio peso que no va a salir. En Mm. este caso es lo que está pasando. El propio grupo parlamentario que lo ha presentado, las últimas noticias que tengo yo es que ha reconocido que es un error y no va a salir. Lo ha presentado, pero no va a salir. Ujú. También hay compañeros que se quejan de que han estudiado grado y máster, pero ese máster que han estudiado no es un máster habilitante y en que en muchos lugares los siguen tratando como ingeniero técnico. Es que la Eh, profesión que tienen es de ingeniero técnico. exacto. Es Tienen decir, una formación específica para el máster de especialización que han recibido, pero la profesión que tienen sigue siendo ingeniero técnico mientras no hagan el máster habilitante, que les convertiría en ingenieros. De hecho, pues las equiparaciones que hay en Europa son distintas de grado y de máster. ujú, El ujú, grado es para el sistema español MECES 2, EQF 6 en el caso europeo, y los másteres son MECES 3 para el baremo español, EQF 7 para el baremo europeo. Sí que es cierto que tanto el máster habilitante como un máster de especialización son EQF 7 a nivel de marco de cualificaciones europeo, pero aunque sean EQF7 también, estos másteres de especialización, lo que no añaden es atribuciones profesionales. ujú, Con lo cual seguiríamos teniendo una diferencia entre esos dos tipos de máster. El problema es que cuando se ha parido Bolonia, se ha dado el mismo nombre a dos cosas diferentes. Y entonces eso es lo que está prestando a la confusión y eso es lo que hay determinadas em, entidades que están aprovechando para aumentar la confusión entre todos. ujú. Hay un comentario de José López Ruiz que, apuntando lo que había dicho Juan Antonio acerca de la edad, pues él le da la razón. Él estudió posteriormente una ingeniería mecánica, y comenta que evidentemente para mejorar. En muchos casos sería muy bueno para los jóvenes que acudiesen a algún programa de mentorización. De hecho, el Instituto de la Ingeniería ICUFE desarrolla un programa de mentorización donde ingenieros senior ayudan a ingenieros más noveles a guiarles por dónde debería ser el camino más propicio en función de sus necesidades. Por ejemplo, atendiendo a lo que comentaba Juan Antonio de qué les recomendamos a los alumnos que están cursando un máster habilitante o cuando hayan concluido el máster habilitante, estudiar un MBA, idiomas. Hay personas que dicen que los MBAs son buenos para aquellas personas que quieren terminar liderando equipos, empresas. Los doctorados son más para gente que quiere desarrollarse más en un ámbito de científico técnico en una universidad o en una instituto de investigación. La pregunta en general que os hago a todos, incluso a Cristóbal, que comentaba, para ser dueños de vuestro propio destino, ¿hacia dónde pensáis que tiene que orientar su formación complementaria egresados de un máster habilitante? ¿Han terminado ahí? ¿Con eso ya son super ingenieros? ¿Hacia dónde pensáis que tienen que orientar su formación? Eh, por alusiones que tengo aquí en el mensaje, voy a contestar rápidamente a estas dos preguntas para que no se me olviden. La que decías de la edad, efectivamente, mira, yo he formado a más de 700 ingenieros que han hecho segundo ciclo. Es decir, eso existe y eso lo sigo recomendando. Efectivamente, la edad era muy determinante. A partir de cierta edad ya les cuesta mucho, por razones familiares sobre todo, y porque ya no se ven ni siquiera capaces de volver a retomar estudios, etcétera. No obstante, sí he tenido, como tú dices aquí, 58 años, he tenido alumnos de 58 años que no solamente hicieron el máster o el segundo ciclo en este caso, sino que además luego terminaron haciendo el doctorado, ¿eh? O sea, ni pararon de estudiar. De hecho, luego, bueno, han tenido una trayectoria espectacular porque se dedicaron con esa edad ya a investigación, etcétera. Es decir, la edad no es determinante, pero sé que es un freno, sobre todo por los condicionantes familiares. Yo recomiendo que el máster se haga cuanto antes. Y si no, como muy bien dice ahora Rodrigo, pues eso, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Hay muchos programas, muchos, más de los que os imagináis,
que son compatibles con la actividad profesional. Es verdad que es un esfuerzo enorme y que es verdad que también en algunas universidades pues son un poco apestados, porque vienen a decir eso de que si estás trabajando, ¿cómo puedes hacer luego, además, hacer un máster? Eso supone, si se hacen otros másteres, pues no entiendo por qué no se puede hacer un máster habilitante. Que eso es una falacia. Es decir, puestos a poner frenos, yo ahora estoy recomendando mucho a las universidades que tengan programas especiales precisamente para la gente que está trabajando. Eso sería un bien a la sociedad que no os podéis ni imaginar. O sea, ¿por qué uno puede hacer un MBA estando trabajando y no puede hacer un máster habilitante? Que no lo entiendo. Es que son más tontos los que van a hacer el máster habilitante, menos capaces. Yo he tenido, le digo, 700, 800 alumnos que han simultaneado, ya en fin de semana, etcétera, es decir, como se hacen a veces los másteres estos compatibles con la actividad profesional. Y la otra pregunta que me hacen aquí es dice, con 25 años tras haber graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, que no tiene atribución en Ingeniería Técnico Industrial. Me graduó en doble máster en Ingeniería Industrial e Ingeniería Energética. Entiendo que el de Ingeniería Industrial es habilitante, ¿no? Por la Universidad de Oviedo. Entro a trabajar en una empresa privada. ¿La empresa me reconocería como una categoría superior? Efectivamente, si tú accedes a un puesto de categoría superior, claro que te lo va a reconocer. Otra cosa es que tú, cuando no encuentras otra cosa, y entonces dices, bueno, voy a acceder a un puesto que solo piden que sea graduado. Entonces no te lo van a reconocer porque tú estás optando a un puesto de graduado aunque tengas una titulación superior. Lo que sí te puedo decir es que con esas titulaciones que tienes, pues puedes acceder a cualquier puesto del nivel que sea, vamos, y claro que te lo reconocerán. Pero no vayas entonces a decir, bueno, pues me voy a agarrar un clavo ardiendo, no lo hagas. Accede a puestos superiores que normalmente sí que las empresas hay empresas que sí que admiten incluso ese segundo máster que tienes, esos dobles másteres que se hacen también en muchas universidades, también son reconocidos, eso es una obviedad. Es decir, cuando te hagan el baremo, yo he tenido que reclutar gente donde todo eso pesaba, evidentemente, ¿no? Todos esos pluses. Incluso pensábamos, fijaos, una cosa que estoy también promoviendo en las universidades, que si has participado en una actividad extra, ejemplo, los clubes del motor y todas esas cosas que hay en las universidades, eso también en las empresas lo reconocen. Dependiendo además del proyecto fin de máster que hayas hecho, también cotiza mucho el proyecto que hayas hecho. No es lo mismo hacer un proyectillo de hacer de pasar como puedas, a hacer un proyecto que has hecho en las prácticas en empresa, por ejemplo. Eso tiene un valor tremendo, ¿no? Por eso también estamos recomendando que en los másteres habilitantes, en las prácticas en empresas, se puede hacer el máster habilitante. Eso sería muy reconocido en cualquier otra empresa. Ujú. Eh, Rodrigo, Sí, por- sí, sí, Juan Antonio. ahora estaban- No, Juan Antonio, has no, terminado. perdona, perdona. Sigue, sigue, Juan Antonio, perdona. No, ya he terminado, sí, ya he terminado. Ah, vale. Cristóbal, ibas a decir. Sí, digamos que complementando lo que ha dicho Juan Antonio, confirmando lo que ha dicho, efectivamente, si uno es ingeniero técnico o grado en ingeniería y pasa a ser ingeniero o máster habilitante, en la escala salarial las empresas reconocen ese cambio en general. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, como estamos diciendo, nosotros recomendamos los grados en ingeniería que hagan el máster habilitante de ingeniería como prioridad para ser dueño de su carrera profesional. ¿Y qué formación o qué pasos recomendamos al principio? Pues, en primer lugar, cuando uno llega a ser máster habilitante de ingeniería, tiene claro que esto de la formación continua y transversal es para toda la vida. O sea, que no es un tema, yo ya soy máster habilitante de ingeniería y ya ahí me planto y no, no, no. Hay que estar, digamos, formándose continuamente. Y esos primeros pasos pues nosotros recomendamos formación en competencias transversales porque normalmente todavía la mayoría de las escuelas y universidades no dan formación suficiente en competencias transversales. Ujú. Por supuesto, si uno tiene un nivel de inglés medio, pues conviene tener un nivel de inglés de C1. Sí. Y luego, en todo caso, hacer una formación sectorial complementaria
como podría ser un máster sectorial complementario, como el que citaba el compañero de ingeniería energética. Y ya después de tener 3 o 4 o 5 años de experiencia sobre la realidad de los procesos industriales, entonces ya uno, si quiere tener una carrera profesional, digamos, de gestión, pues en este caso sí es recomendable, pasado esos 4 o 5 años de experiencia, hacer el máster, el MBA, como decimos. Ujú. Respondiendo a tu pregunta, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Cristóbal, Juan Antonio. Y muchas gracias a Monse y a Susana por ir respondiendo a las preguntas que van llegando y alguno de nuestros oyentes pues han detectado algún error. Eh, Eh, sí, sí, Monse, sí. Rodrigo, sí, respecto al error ya lo he indicado, pero también en la misma pregunta decía si fuera de España sería equivalente o no un grado y un máster, y no, tampoco. Es decir, en un caso se tiene un nivel grado y en el otro caso un nivel máster. Es decir, que al final son dos niveles de estudios diferentes en España y también en Europa. El tema de profesión regulada sí es propio nuestro, y hay otros países donde la profesión regulada pues recae más en lo que es la experiencia profesional a través de los colegios, pero al final se trata de niveles de estudios diferentes reconocidos así en toda Europa y bueno, en cualquier lugar. Ujú. Que quería hacer una puntualización sobre el tema de los idiomas. Creo que algo positivo que trajo Bolonia es la obligatoriedad de que los estudiantes tengan un nivel de inglés adquirido, certificado externamente a la universidad, porque así se regula más ese nivel, ¿no? No es como hace años cuando las asignaturas de inglés que estudiábamos, los de los planes 74, etcétera, pues era, vamos a decir, el inglés no era una de las asignaturas que más importancia se le daba en la universidad. Hay una pregunta de Oscar Quílez, que Sí, es quería una... Sí, contestarla. Sí. sí, la comento para la audiencia en general. Es una pregunta que se suele repetir a lo largo de las jornadas que solemos hacer, que es básicamente si existe un lugar donde estudiar un máster habilitante, una universidad, es mejor que otra, básicamente. Juan Antonio. Mira, quería transmitir esto, siempre se me olvida, porque es también un tema muy recurrente, ¿eh? Al estar yo en una universidad privada, pues se planteaba eso, ¿no? ¿Esta universidad es mejor que la pública? Digo, mire, yo he estado en la pública y en la privada, y entonces puedo hablar. Era de los pocos que habíamos estado en los dos sitios, ¿no? Además en puestos directivos también en ambas. Y naturalmente conocía muy bien la pública y conocía muy bien la privada, porque eran muchos años los que estuve. Además, curiosamente, haciendo cambio de planes de estudios en ambos casos. Bueno, eh, a ver, en las empresas no se pregunta, eso es un mito que hay dentro de los estudiantes. Nunca se pregunta en una empresa dónde has estudiado ingeniero aeronáutico. ¿Por qué? Porque saben que todas las universidades, al tener obligatoriamente que estar homologadas y tener que estar autorizadas, no os podéis ni imaginar los controles que hay para montar una universidad, unos estudios, sacar adelante un máster, un grado, no os podéis ni imaginar. Por eso ahora esa pregunta a nosotros desde la privada nos sorprendía, ¿no? Que es mejor hacerlo en la pública o en la privada, porque sabéis que había una cierta tendencia, y no digamos ya si encima, como me habéis hecho la pregunta, de si es en Madrid, en tal. Bueno, eso es un mito interno porque en las empresas no se pregunta, el valor se supone. Si tú has sido una universidad homologada, se supone que los estudios, de hecho, como yo decía siempre, todos los profesores que teníamos en la privada eran de la pública, porque entonces no existían universidades privadas, con lo cual no había profesores de la privada. Y entonces eso no se pregunta. O sea, yo que he tenido que entrevistar a muchos ingenieros de teleco, industriales, etcétera, yo no le preguntaba de dónde había estudiado la carrera. Eso es un mito interno. Borrarlo. Estudiantes de cualquier universidad de España. Borrar dónde es la mejor universidad. Claro, naturalmente todos dicen pues, que la suya es mejor, ¿no? Que los de Camino de Madrid pues, son mejores que los de Camino de Granada. Cosa que podrá decir Monse que eso no es así. De hecho, en las empresas no se contempla eso, ¿eh, Oscar? No te muevas de Alicante, salvo que tú no te guste tu propia universidad, pero creo que sí que a veces me han preguntado, es curioso,
qué pena que uno que había hecho graduado y eso yo no lo sabía, en aeronáuticos, que quería hacer el máster en aeronáutico, máster habilitante, y que estaba en Castilla-La Mancha y que no había que si se hacía industrial y luego hacía el máster en ingeniería industrial, no, hombre, no, mejor acércate a cualquier universidad de Valencia o Madrid y hace allí el máster no cambie de profesión. Si a ti te gusta la aeronáutica, no te hagas industrial Ujú, para poder hacer el máster en la región. Eso sí que no. Salvo en ese caso, yo recomiendo que el máster habilitante se haga en la región donde estás, donde vas a estar mejor que allí, ¿no? ujú. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Nos quedan 2 minutos prácticamente. Hay una pregunta de Carlos. Nos pregunta, por lo que ha entendido, no existe diferencia entre las atribuciones de un máster habilitante que tenga 90 ECTS o de 120. Pues no, eso también se hizo la pregunta, se hizo la vez anterior. Es así. Hay másteres de 120 y másteres de 90, pero todos son igualmente válidos. Antes es verdad que había más dispersión y había un lío con eso tremendo, porque la ley de los másteres, la ley de CIN, decía que podían ser entre 60 y 120. Entonces, bueno, ala, todos allí, las universidades poderosas, 120. Las que estaban un poco más precarias dijeron, yo lo mínimo 60. Y eso creaba un caos, una confusión. Ahora se ha regulado a 90 mínimo, entonces se puede hacer entre 90 y 120. Sí, creo, Monse, Son iguales, que te ¿eh? habías desmutado. Sí, nada, era antes cuando estaba comentando Juan Antonio el tema de estudiar en otras universidades. A ver, que no se cambie por miedo o por decir me voy a esta que es mejor, pero sí que es cierto que si se tiene la oportunidad de ir a otros lugares también es muy positivo. Yo creo que se crece mucho ver distintas ciudades, convivir con otras personas y conocer otras universidades. Al final es también una forma de madurar y si se tiene posibilidades yo siempre lo recomiendo. Ujú. Y bueno, Esa es eso, una de las Aquí. ventajas que ha traído Mm, Bolonia, que puedes hacer el grado en una universidad y el máster en otra. Así es eso. ujú. Así Ahí es. está. Ahí lo que también hay que tener en cuenta es que habitualmente las universidades, cuando diseñan su recorrido de grado o de grado más máster, eh, evalúan qué competencias están dando en el grado y cuando haces el recorrido completo en una universidad de grado más máster, te aseguras de que tienes menos solapes o que tienes menos huecos en la formación. En cualquier caso, un máster habilitante tiene que cumplir la normativa CIN correspondiente y eso asegura que la base es la misma para todos y que todos tienen las mismas competencias para poder ejercer esa profesión regulada. Ujú. Bueno, creo que hemos respondido a todas las preguntas que la audiencia ha ido realizando. Sabéis que el Instituto de la Ingeniería de España es vuestra casa. Si alguien tiene más interés en este tema, puede contactar directamente al instituto o a través de nosotros, que seguro que nos conocéis, a vuestras universidades y estaremos encantados de responder a todas vuestras preguntas. No quisiera terminar esta jornada sin agradecer a los ponentes su tiempo y experiencia compartida con todos nosotros. La verdad es que es algo digno de mención, así que muchas gracias. Y de este modo damos por concluida esta jornada, esperando que haya sido de interés para todos los asistentes. Así que muchas gracias y que pasen una buena tarde. Muchas Pregun- gracias. Muchas Gracias. gracias. Preguntan si se va a compartir la grabación de la sesión. Sí, siempre. Lo subimos luego al canal del Instituto de Ingeniería de YouTube. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sois unos adiós. cracks, ¿eh? Así que nada, nos Maya, vemos en veo la que próxima. estás. Menudo Hola, ponente. hola Maya. Esta vez ha pedido asistir, por lo que veo. Muy bien, pues nada, que paséis buena tarde a todos. Un abrazo. Abrazos, abrazos. Hasta Chao, chao, luego. chao. Chao.